1:33, bienvenidos amigos a Milenio 3 en la cadena SER. El 11 de marzo del 2011, un tsunami violentísimo provocado por un seísmo que llegó a 9.0 en la costa del Japón dejó un desastre sin precedentes en la zona cercana a la central nuclear de la prefectura de Fukushima. Y todos nos hemos quedado con este nombre, ¿verdad? Fukushima, que es un poco el Chernóbil moderno. La sensación de la posibilidad del desastre que parecía vencido o arcaico y que sin embargo en plena época de internet y de lo digital vuelve a rezumar, vuelve a gritar como la boca de una bestia. El tsunami nos dejó imágenes inolvidables, lenguas negras de aguas profundas abisales que salían en una ola gigante llevándose todo, dejando pueblos fantasma, dejando áreas enormes sin vida. Sabemos que hubo una triple fusión del núcleo, que hubo escapes radiactivos. Esta misma semana, los periódicos japoneses internacionales hablaban de una fuga nueva de agua radiactiva de esa central ya estigmatizada por su nombre, Fukushima. Ha pasado el tiempo, ya casi nadie recuerda cómo fue exactamente las 2:46 hora local. Una ola gigantesca. Un error en los cerebros electrónicos regidores de la seguridad de la central nuclear y el desastre. Pero un desastre que se extiende a un área amplísima. Fukushima es solo una pata o el pico de ese iceberg. Kucha era un niño de 3 años, del que ya casi nadie se acuerda, excepto su familia. Fue encontrado un mes después del tsunami, con manchas de chocolate alrededor de la boca, como si durante un tiempo hubiera estado refugiado en mitad de aquel abismo de vigas, coches, casas, trozos de maderas, ríos imposibles e infinitos. Las voces de Fukushima nos traen otra historia. Ahora una investigación, 4 años después, ha sondeado y rastrillado pacientemente la memoria, el alarido, el recuerdo y el dolor de aquella gente. Esa gente que en este mundo tan rápido y que tanto nos absorbe, olvidamos de inmediato. Algunos investigadores, a nivel antropológico, se han encontrado con algo asombroso, algo que teníamos que contaros en Milenio 3. El 20% de las personas que tienen difuntos en Fukushima, incluso desaparecidos, han tenido experiencias extrañas, experiencias que podemos calificar de fantasmas, los fantasmas de Fukushima. Diego Marañón ha seguido pacientemente toda esta investigación, ha hablado con los implicados. Diego, buenas noches, amigo. Hola, Iker, buenas noches, ¿qué tal? Un niño de 3 años que le gustaba mucho el chocolate y que estuvo un mes desaparecido bajo el fango de Fukushima. Así es, hemos escuchado al empezar el programa el testimonio, el recuerdo de su madre, de Yuri Endo, una mujer de 39 años que hoy sigue viviendo en Ishinomaki, en la prefectura de Miyagi, y es una madre, Iker, sigue siéndolo a pesar de que, como decía, su hijo Kousei, al que familiarmente llamaban en casa Kou-chan, de 3 años, murió en la tragedia. Su madre todavía hoy se pone de vez en cuando los vídeos de distintas competiciones deportivas en las que su hijo participaba en el colegio, actuaciones infantiles en las que él se disfrazaba de personajes muy populares en Japón. Era un niño enérgico, era un niño al que le gustaba mucho bailar, cantar, era un niño que desprendía felicidad. Y esa madre contaba que cuando ella desea fervientemente volver a recordarle, volver incluso a oler el aroma que tenía su hijo, se acerca, toca el uniforme del colegio, que todavía sigue en su percha, en su habitación, y recuerda por qué le pusieron ese nombre, Kou-chan. Como te digo, Kou-chan era el nombre que ellos le daban en casa. Él, en realidad, se llamaba Kousei. Kou significa calma y Sei significa vida. Este
Este niño, Diego, sería el ejemplo gráfico, rotundo, si nos ponemos ahora tú y yo a hablar de los datos de Fukushima, posiblemente el público, nuestro querido público, diga, bueno, más datos, más números. Cuando uno saca la vida de un niño de 3 años ya no son números, ya de repente toma conciencia de lo que es el desastre, la aleatoriedad de la vida, lo increíble de esta, sus misterios insondables. Pero ¿por qué este niño está en un estudio sobre fantasmas? Bueno, es un estudio que, como veremos un poquito más adelante, está realizando un periodista japonés que se llama Shuji Okuno. Él ha comenzado un trabajo, como decías, de rastreo, de búsqueda paciente de testimonios en busca de los supervivientes del tsunami que han tenido esas experiencias de reencuentros con sus seres fallecidos. Y Kousei es el protagonista de esta historia porque el día del desastre este niño iba a la escuela infantil, como iba todos los días, y cuando su madre corrió a por él, cuando sonaban todas las alarmas del tsunami que se acercaba, Kousei ya no estaba allí. Su paradero era desconocido. Las labores de búsqueda en la zona fueron exhaustivas y efectivamente un mes después el cuerpo sin vida de este niño se encontró bajo los escombros del desastre. 3 meses después de ese momento, Iker, cuando su madre atravesaba ya evidentemente un periodo de luto, de depresión absoluta por la pérdida de este niño, ocurrió algo bastante especial. Una noche, delante de su madre, Kousei simplemente se materializó y ella lo contaba así. Estaba sonriendo. Allí estaba, enseñándome los dientes y diciendo entre risas, mira, mira, mamá, como diciéndome que debía sonreír igual. Yo le dije, por fin consigo verte, Kou-chan. Pero él no respondió nada, no oí voz ninguna. Solo sonreía. Pensé, por fin puedo abrazarte, y hasta intenté hacerlo yendo hacia él, pero era como transparente. No pude tocar a Kou-chan, ni tampoco pude quedármelo conmigo. Áreas extensas de una zona del Japón, azotada habitualmente por la fuerza de la tierra, de los seísmos, por el roce de las placas, por todo ese mundo turbulento que hace que el mar se vuelva algo casi diabólico, han quedado sin nadie. Hacía falta un periodista valiente para ir trenzando las historias, para darse cuenta de las similitudes, para hacer un estudio que demuestra que hay algo más que simple nostalgia, simple pena, casi la materialización de un egregor por la propia pena, podemos estar imaginándolo, pero ¿habrá algo más? ¿Cómo termina la historia de este niño, Diego? Bueno, lo interesante es que Okuno se interesó por estas historias cuando escuchó a los médicos, a los psicólogos de una determinada ciudad comentar, ¿no?, estas estadísticas, y comentaban también, es curioso, Iker, que estas apariciones, como la de Kousei, provocaban en quienes eran testigos de ellas no miedo, no estaban preocupados, no sentían ningún escalofrío, sentían por el contrario una extraña tranquilidad, como si esa aparición les provocase un alivio y así pudiesen superar pues la profunda depresión en la que en muchos casos estaban inmersos. Este es también el caso de esta madre que al encontrarse con su hijo en esa noche pudo también salir adelante. Esto es lo que ella sacó como conclusión de la aparición de su hijo. Quiso hacer que sonriese como antes. Entendí que me decía, sonríe, sonríe, como si dijera, mamá ya no sonríe porque Kou-chan no está. Es como que él se encontró conmigo para hacerme feliz y decirme que quiere que vuelva a sonreír. Comprendí que era eso. Creo que quería ver la cara sonriente de su mamá. De algún modo, desde el desastre, supongo que no he podido sonreír demasiado. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+.
1:42 es la fuerza de la radio y la fuerza de las emociones. Muchas emociones esta noche seguro, que tienen la capacidad de aferrarse de un modo especial al alma de los hombres y las mujeres. Los datos pasan, la memorización se olvida, las cuestiones más o menos intelectuales pueden en un momento dado no significar nada, pero es muy difícil que alguien se olvide cuando vuelve a mencionar a alguien la palabra Fukushima. A partir de ahora, si es oyente de Milenio 3, estoy seguro que por analogía, por asociación, por misterios del cerebro, cuando cualquiera de los oyentes que ahora conectan con nosotros en todo el mundo escuche Fukushima, alguien al hablar de la central de Fukushima, la última noticia de esta semana, en ellos habrá otra puerta en su cerebro y en su alma. Todos recordarán lo importante que fue ese drama, porque visualizarán a Kouchan, el niño de 3 años que comía chocolate y que apareció un mes después, muy lejos de su escuela, muy lejos de su casa. Esto es lo que tiene la emoción, que ejemplifica perfectamente lo que es el enigma de la vida y de la muerte, que se juntan en esta historia en Fukushima. Japón, precisamente, y hoy será protagonista, al principio y al final de esta emisión, tiene un concepto muy particular de lo que es el misterio, de lo que son las ánimas, de la pervivencia, del círculo eterno del alma que vuelve una y otra vez, de la posibilidad de que hasta los objetos tengan vida, de la fuerza de los arquetipos, de la fuerza de los símbolos universales. En eso los japoneses, como en muchas cosas, han sido grandes maestros milenarios. Lo digo 1000 veces, ¿por qué sus películas tienen ese algo? Muchas veces, porque al margen de presupuestos, que es lo de menos, al margen de estrellas y hermosas y hermosos figurantes de Hollywood, que es lo de menos, el director que está haciendo eso, los protagonistas quizá, están creyendo profundamente en lo que hacen. Ellos creen en lo que hacen. Ahí está la sutil diferencia. En el pueblo de la tecnología máxima, la conexión con lo ancestral. Qué curioso bucle. Vamos a bucear en él con Fermín Agustí, con Guillermo León y Diego Marañón, por supuesto, aparte de este reportaje, con toda la información ya en navedelmisterio.com, en ikerjimenez.com, en todas nuestras webs, y por supuesto, ahora veremos las direcciones de contacto en las redes sociales. Yerey Martínez con estas músicas maravillosas. Clara Tauces, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Javier Pérez Campos, buenas noches. Buenas noches. Hoy damos descanso merecido a Santiago Camacho. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Abrimos vías de contacto ya, porque el tema, la investigación que está ocurriendo ahora mismo en Fukushima y de la que nadie ha hablado aquí en nuestro país, es asombrosa. Claro que sí, ya están mandando mensajes en las diversas redes sociales a través de Twitter, de Facebook y del Google Plus. Nos tienen que buscar en Nave del Misterio y si nos quieren enviar un mail, milenio3@cadenaser.com. ¿Recordáis las imágenes de aquellas olas impresionantes que parecía una vez más una película, no? Totalmente. Todos los grandes acontecimientos se nos quedan enhebrados en la mente como una película. O sea, no sabemos si cuando ponemos la televisión medio absortos por la fuerza de lo que estamos viendo en la pantalla, creemos como en el 11S que lo que está pasando es una ficción. Solo lo concebimos en lo ficcionado. De repente los barcos, los coches se juntan, la gente se agarra a las ventanas, escuelas enteras a la deriva, pueblos que han desaparecido, lugares que fueron llenos de vida y que solo son esqueletos en el barro. Pero ¿cómo sonaba todo eso? El sonido tiene una fuerza peculiar, el sonido alcanza remotas moradas del alma, eso lo sabemos todos. Hemos hecho la prueba de nuevo. Hay un sonido grabado de cuando llega la ola Fukushima y cuando suena la alarma. No digamos nada más. Las alarmas sonaron demasiado tarde. El seísmo más poderoso de todos los tiempos, junto a uno que rompió todos los parámetros en los desiertos de Chile, 9,6 en la escala Richter, este también 9,0, superaron la escala establecida. La Tierra tembló y se pensó incluso en un cataclismo de orden global, que afectaría a todo el planeta.
hay estudiosos que creen que afectó a todo el planeta. Esta misma semana, repito, cerca del 4º aniversario del tema Fukushima, ha habido una nueva fuga porque el problema de Fukushima no se ha resuelto. Pero no vamos a hablar de la central nuclear, pero curiosamente a la sombra de esa tecnología, a la sombra del ingenio humano, a la sombra de la gloria del ser humano controlando las fuerzas energéticas, existe lo otro. Y lo otro se manifiesta. Diego, ese hombre es un héroe que ha hecho lo que hicieron otros en otros desastres naturales: sondear la vida y la muerte que ha quedado quebrada para siempre, sondear la memoria y darse cuenta de que de pronto las personas empiezan a hablar de algo. Y si es un mito, ningún mito tan poderoso como el del fantasma. Hay 2 mitos poderosísimos: el fantasma que regresa. Ni toda la ciencia, ni toda la conciencia, ni todo nuestro saber ha logrado desterrar esa falsedad aparente y lógica. Y el mito de la visita de un extranjero de otro mundo, o de los cielos, o un dios. Son 2 mitos o verdades que permanecen pese a todo. Se ha comprobado en Fukushima 2011, un territorio acostumbrado a la alta tecnología, y de pronto se indaga. ¿Y qué se encuentra los investigadores, Diego? Pues lo que se encuentran son decenas e incluso se habla de centenares de testimonios. Además, han sido investigaciones que han sido muy bien recibidas en general por el público. Apenas ha habido crítica entre la población, quizá porque, bueno, como todos sabemos o intuimos, los japoneses no están tan cerrados, no como los occidentales, a estos fenómenos. Existen bastantes menos prejuicios, y a todo eso ayuda, evidentemente, que la intención de este periodista, de Shuji Okuno, es que simplemente se puedan compartir estas experiencias de forma bastante más abierta, que no sean un tabú, Iker, o algo que haya que esconder, porque de hecho esto es algo que el propio periodista, que Shuji Okuno, deja muy claro siempre que puede, y es que él no juzga, él no está diciendo que estos fantasmas existan o no existan, él simplemente expone las experiencias, los testimonios, y son testimonios, Iker, que han llegado incluso a la televisión japonesa. La NHK emitió en su día un especial que se llamaba Reencuentros con los fallecidos, y en él se contaban algunas historias de miembros de diferentes familias afectadas que decían y aseguraban, evidentemente, esto que estamos comentando, haber visto el espíritu de sus parientes. Pero es que además lo bueno de este trabajo monumental es que ha ido estableciendo paralelismos, analogías que luego comentaremos, que es lo interesante. Los casos espurios, los casos recogidos, bueno, pueden ser emocionantes, pueden darnos cuenta del monomito, la presencia del monomito universal, de los arquetipos compartidos por toda la humanidad por algún motivo que tampoco conocemos, pero que comparten todos los pueblos y todos los tiempos. Por tanto, el que vuelve con la mortaja, en este caso con el kimono, es un ejemplo más de una universalidad, de un algo que irradia todo el género humano, que para ese mito no hay razas ni hay distinciones, que ha estado siempre tocándonos en la espalda y diciendo aquí estamos. Pero sin embargo, cuando se examina con un casi sentido científico esos testimonios y se empiezan a hacer paralelismos, nos encontramos cosas muy interesantes. Tú has hablado con especialistas españoles que saben muy bien de este trabajo, del impacto que están teniendo y de los últimos datos, ¿no? Sí, yo he hablado con Andrés Pérez Riobó, que es un historiador. Él nació en Vigo en 1980, pero desde hace años, y por eso hemos hablado con él, vive en Kioto con su mujer Chiyo Chida. Ambos son autores de una guía que se llama Yokai, Monstruos y Fantasmas en Japón, publicada por Satori, y lo que nos contaba Andrés Pérez Riobó, que ha ejercido de una especie de corresponsal en Japón para Milenio 3, es que una de las cosas más curiosas que ha descubierto Okuno durante sus investigaciones es el carácter positivo o ampliamente positivo de todos estos encuentros. De hecho, él dice que incluso si fueran trucos de la mente, imaginaciones, aún habría que encontrar una única historia negativa en todas estas investigaciones. Andrés nos contaba así quién es Shuji Okuno. Los testimonios que él ha recogido no es que se aparezcan continuamente fantasmas o, bueno, los espíritus, si se le aparecieron, pues una vez, en un momento determinado, unos segundos. Pero gracias a esa aparición, a ese contacto con sus
seres queridos fallecidos, pues parece ser que, según los testimonios que le ha recogido, eso le ha dado fuerza a esta gente para seguir viviendo, ¿no? Gente que estaba con depresiones muy profundas, gente que había perdido a sus hijos, a sus padres, gente que se quería suicidar, y desde el día que se encontraron con el alma pues de sus hijos o maridos, esposas, etcétera, esto como que les dio fuerza para vivir. Bueno, son experiencias positivas. Él, ha recogido decenas o cientos de testimonios y no ha encontrado todavía ninguna experiencia negativa de algún fantasma que haya venido, que quiera venganza o que grite a los familiares o que se porte mal. No, son todas experiencias positivas y que ayudan a la gente. Primer dato que no deja de ser interesante: todas las experiencias que se están recogiendo en Fukushima son positivas. No hay, curiosamente, la sensación del fantasma, luego comentaremos, vengativo del Japón, que es muy clásico, ¿no? El fantasma que viene a rendirse una cuenta, que viene a vengar, que viene por alguna misión que ha quedado inacabada. En este caso, repito, del 2011 al 2014, un estudio en pleno siglo XXI, y resulta que lo que ve la gente es lo mismo que veían seguramente sus tatarabuelos y los tatarabuelos de los tatarabuelos. Se conecta con algo que está ahí presente. ¿Se puede explicar solo con el cerebro humano y con las emociones humanas? Hay otro dato que me parece muy para el debate. Aparte de los casos positivos, hay casi una cifra, ¿no? Un número, un porcentaje. Sí, bueno, hay que pensar que estamos hablando de un desastre, Iker, que costó la vida a más de 20.000 personas, que todavía faltan por aparecer más de 2.600 cuerpos, y si tenemos en cuenta esta cifra tan monumental de desgracia, es muy relevante la estadística que presenta el estudio de Shuji Okuno. Andrés Pérez Riobó también nos hablaba de eso. Según algún psicólogo de la zona que trabaja con familiares de las víctimas del tsunami, entre los pacientes el 20% de los pacientes pues han tenido este tipo de experiencias. Desapareció el hijo o la esposa y le dijo, por ejemplo, todo va bien, papá, no te preocupes, estamos bien. Con solo una vez, pues ya el padre pues pudo, le dieron ganas de vivir de nuevo, ¿no? Voy a vivir porque mis hijos me están viendo y voy a hacerlo lo mejor que pueda aquí. Sí, decenas, centenares de casos. Voy a vivir porque mis hijos me están viendo. Es curiosísimo, ¿eh? No lo había escuchado muchas veces. La sensación de alguien que quiere poner fin en su vida porque el desastre se ha cebado con su familia especialmente. Hay que imaginarlo, ¿no? Alguien que de repente, como hubo casos, lo había perdido todo. Un hombre se hizo famoso en Fukushima, desgraciadamente famoso, porque había bajado a por un recado, había tenido que transportar su vehículo a otro pueblo cercano, donde sí que llegó el agua, pero ya no con la furia de donde estaba su casa, con toda su familia, con todos sus hijos, con su mujer, con su padre. Al regresar, imaginamos la angustia de este hombre, todo su mundo había desaparecido, toda su familia, todo su universo eran unos cascotes de ladrillo en mitad de un agua negra, visto y no visto. ¿Imagináis la sensación de culpabilidad? La sensación de no haber estado en ese instante, la sensación de ¿por qué he hecho esto? Él se fue a las 2:30 y a las 2:46 ocurrió el desastre. Esas historias tremendas, ¿no?, que se entrelazan en los designios imposibles e increíbles de la vida. Hay más experiencias, no con un niño, que es impresionante, con un niño de 3 años, con esos cuerpos desaparecidos que van apareciendo como en regueros, ¿no?, en rosarios después de mucho tiempo y de mucha búsqueda. Hay historias también con ancianos, por ejemplo, Diego. Efectivamente, como la que ocurrió en Onagawa, que está en la prefectura de Miyagi, una zona también que fue arrasada por el tsunami, y allí vive todavía hoy Kimura Nobuko, una mujer de 54 años que durante la tragedia se vio forzada a subir al tejado de su casa para evitar ser arrastrada por ese tsunami, y le ocurrió algo verdaderamente terrible, que es que mientras ella estaba subida en el tejado de su casa estaba intentando sujetar fuertemente la mano de su abuela que vivía con ella. No pudo ser, en medio de todo aquello la mano de la abuela se soltó. Esta mujer aún ve en sueños y en pesadillas cómo esta anciana se hunde bajo las aguas, es algo que la acompaña continuamente, y cuando fue rescatada, a partir de entonces no ha podido olvidar esto que le ocurrió. La abuela jamás volvió a aparecer, sigue bajo el mar, bajo los restos de la catástrofe,
Y desde aquel día, esta mujer, Kimura, siente un terrible sentimiento de culpa. Se cree que ella fue responsable por haber soltado la mano de la anciana, ve la cara de esa mujer pidiéndole ayuda desesperada, guarda todavía el anillo que la abuela perdió aquel día durante la catástrofe. Cada vez que lo mira lo recuerda, pero ocurrió algo, Iker, y ocurrió algo 6 meses después del desastre. Una noche también la señora Kimura no podía dormir, tenía insomnio, y fue entonces cuando la imagen de esta anciana apareció frente a sus ojos. No estaba sola, estaba acompañada por su marido, por su abuelo, que había muerto en diferentes circunstancias. Ella lo contaba así en el documental. Sentí una presencia cálida que poco a poco se tornó en una figura nítida. Fue como una neblina que trataba de formarse y que desaparecía después. La abuela llevaba un kimono de seda de color morado. Creo que era de seda pura y estaba repleto de crisantemos bordados. Tenía su habitual expresión de calma en la cara. Estaba sonriente, muy sonriente. Tanto ella como mi abuelo tenían una sonrisa amable. Y ambos me estaban mirando. Aquello duró entre unos 5 o 10 minutos, supongo. Creo que fue algo así. Pero fue algo que había estado anhelando. Así que me sentí realmente bien. Resulta curioso comprobar otra de las estadísticas de este estudio de los fantasmas de Fukushima. Yo creo que el último gran ejemplo de fantasmagoría y apariciones en el mundo moderno, trazado con una investigación periodística. El anterior a este tiene que ver con otro tsunami, si recordáis, 2004, el gran tsunami de Indonesia, y también la presencia de, en este caso quizá más violenta, en las playas, en algunos lugares del desastre, con auténtico temor, porque las personas veían reproducciones de la tragedia, ¿no? Personas hundiéndose cuando no había nadie y todo estaba en calma. En este caso, y puede ser singular, y ahora lo debatiremos y lo comentaremos, los aparecidos vienen, sea lo que sean, para dar calma. Pero ocurre en tiempos ya lejanos de la tragedia. Esto es curioso, 3 meses con el niño, 6 meses con esta mujer. Si su mente está en ese umbral, está en pleno duelo, es curioso que no ocurra antes, porque sabemos muy bien, en las fenomenologías cercanas a la muerte de personas queridas, que es casi inmediato cuando empiezan a aparecer los fenómenos, cuando empezamos a tener visiones. Aquí están como prolongadas en el tiempo. Ha habido un paréntesis. Yo no voy a decir que cuando se empieza a olvidar, pero seguramente a los 6 meses, cuando la naturaleza sigue su curso y a pesar de lo increíble, uno empieza ya a volver a la vida, ¿no? Y de pronto la imagen, la imaginación y la pesadilla ocurren desde el primer día, pero hay algo que el testimonio destaca y distingue perfectamente de lo que es una imaginación o pesadilla. Es lo que ocurre siempre con el misterio. Quien está viéndolo sabe perfectamente que no tiene que ver con lo otro. Y es una experiencia, ojo compañeros, reconfortante. Una experiencia que realmente llena de paz a una gente con mucho dolor. Daban un detalle, Diego, que es curioso, el kimono, ¿verdad? Yo lo mencionaba antes también. Efectivamente. La abuela aparece con un kimono. Efectivamente, la abuela aparece vestida con un kimono, característico de aquella zona, y es una de las características comunes que Andrés Pérez Riobó nos comentaba que se producen en casi todas las apariciones que tienen que ver con este asunto. Sí, lo escuchamos. Antiguamente, ¿no? En las historias de fantasmas tradicionales, pues la verdad es que se parece mucho a todas las historias de fantasmas, ¿no? Y todos los fantasmas tienen unas características similares, y unas sí que se parecen vestidos de un kimono blanco, ¿no? Ese kimono blanco es la mortaja, ¿no? Que aquí en Japón, pues la mortaja es un kimono blanco, y como fueron, despedidos, ¿no? de este mundo con ese kimono, los fantasmas se aparecen también llevando ese kimono. Después, otra característica, por ejemplo, es que los fantasmas de las historias tradicionales suelen ser mujeres. Hay muy pocas historias de fantasmas que sean hombres, y eso, esto no está muy claro porque es así, pero parece ser que hay explicaciones de tipo sociológico, ¿no? En una sociedad básicamente desigual, ¿no? Donde los hombres estaban muy por encima de las mujeres, pues las mujeres tras morir volvían, ¿no? Convertidas en fantasmas para vengarse de esta desigualdad, de la discriminación que realmente vivían. Es
escuchamos estos lamentos, ¿no?, de mujer convertidos en canción, procedentes del Último Samurái, y realmente en Japón ha habido una sociedad muy machista que ha mantenido a la mujer como mera sirvienta durante larguísimos periodos de tiempo. Se habló de la aparición del fantasma y del temor a una especie de culpa reprimida por parte de los seres humanos varones, y que las apariciones de los yurei, o figuras que ahora todos se comprenderán, ¿no?, las grandes figuras del terror japonés, son mujeres que regresan de cara muy pálida y pelo muy largo y muy lacio y muy oscuro, o niños. No son los hombres, no son los adultos. Una sociedad que margina bastante y que donde el varón adulto tiene una predominancia quizá excesiva, evidentemente, parecía que había una represión de sensaciones y que volvían en forma de fantasmas y de mitos para azuzar ese sentido de estar haciendo algo mal. Curiosamente, de este estudio, y esto es, a mí me parece un material, amigos, antropológico de primer nivel, en estos fantasmas de Fukushima, con el desastre de una central nuclear añadido a toda una zona amplísima con un tsunami, resulta que hay un cambio. Los visitantes lo hacen para dar paz. Y dos, hay un cambio, ¿no?, porque los yurei, las aparecidas sobre todo, eran completamente diferentes a lo largo de la historia de los siglos de Japón, Diego. Efectivamente, decías que estos encuentros son positivos. Efectivamente, en este segundo encuentro que hemos escuchado, la señora Kimura, por cierto, acabó la historia, Iker, se sintió con fuerzas después de encontrarse a su abuela. Fue, de hecho, a buscar recuerdos al centro donde se han recopilado todas estas fotos que se encontraron entre los restos del tsunami, y allí consiguió localizar un montón de fotos precisamente de su abuela, en la que aparecía siempre feliz, y fue al volver a ver su expresión sonriente cuando pudo empezar a superar su trauma. Efectivamente, comentabas la diferencia entre los yurei tradicionales y los actuales. También Andrés Pérez Riobó, el historiador, nos hablaba sobre esto. Los yurei son fantasmas, es decir, son las almas de los difuntos que vuelven a este mundo, ¿no? Tienen alguna tarea pendiente y vienen a este mundo. Hay una diferencia muy clara entre los fantasmas, los yurei tradicionales, y los yurei, los fantasmas que está estudiando ahora Shuyo Kuno. Y la diferencia es que antiguamente los fantasmas que venían a este mundo eran malignos. Venían porque habían, bueno, por ejemplo, habían sido asesinados de alguna forma dramática y venían a vengarse, volvían a este mundo a vengarse. Todas las historias de fantasmas antiguas son de este tipo, ¿no? Almas en pena que no pueden descansar tranquilamente, por eso vuelven a este mundo. En cambio, los yurei, los fantasmas que ahora mismo estudia Shuyo Kuno, no son malignos. Todas las apariciones son positivas. Precisamente esta noche, si Dios y el cosmos quieren, estrenaremos la parte más lúdica, pero también llena de mensaje. Yo me he ido dando cuenta, de Retromundo, hablamos de un robot muy famoso en España, Mazinger Z. Si tenéis recuerdos ya podéis empezar a escribir. Hay un significado profundísimo, interesante, sobre el que se debatió incluso en las revistas políticas españolas. Pero hay una cosa que está muy clara. Este mundo de lo japonés contrasta con el nuestro por su creencia y por su plasmación en la imaginería de todo lo que tiene que ver con los seres sobrenaturales. Los yurei, cuando llegan al cine, transforman el cine y llegan con un viento nuevo de un miedo no conocido, porque no se parecían a nada de lo que Occidente estaba descubriendo. Fueron como esa impresión enorme. Cuando se descubre, por ejemplo, la novela nórdica de Crímenes, que tiene un impacto de 2, 3, 4 años, es porque realmente la mentalidad es diferente, porque nos sorprende esa frialdad. No somos así. Eso ocurrió hasta con los niños y no tan niños en la España del año 78, y eso ocurre en Japón y se sigue manteniendo. La tradición mantiene estos seres, los yurei, a veces tirándose del pelo, a veces quemándose las piernas y los pies, aparecen con gestos de dolor. Películas célebres recientes nos lo han mostrado. Lo curioso es que todo esto se produce después de un shock emocional brutal, como ocurrió en el tsunami del 2004. Aquí en
Fukushima 2011, en todas estas zonas concretas del Japón. Decir Fukushima, como dice nuestro amigo Carlos Chevalier, sería un error. Es solo una parte de todo el entorno que se ve afectado. Pero claro, antes lo hemos hecho con la alarma, ¿verdad? Os ha impresionado la alarma, ¿verdad? Ese sonido de la alarma. ¿Por qué os ha impresionado, por cierto? La fuerza de los sonidos. ¿Por qué? Bueno, es como escuchar una alerta de un peligro que viene, y fíjate, yo creo que esto tiene tanta fuerza sin la propia imagen, porque el sonido de esa alarma dice mucho más que lo que pueda aparecer en el vídeo, ¿no? Nos pasa como con el cerdo grabado por Antonio José y Mariano Revilla, ¿no? Sí, que los sonidos impactan de una forma al no ver imagen mucho más poderosa. Fíjate, cuando vives, como yo he vivido cerca del mar durante algunos años, y además en una zona sísmica como es la zona de Levante, cuando los seísmos se producen en el mar, ese ruido que proviene de dentro de las olas, que parece que te va a tragar, y son simples olas, que no llegan a mucho más. Imaginaos cuando se oía esa ola gigantesca del tsunami de Japón arrasando todo, y cuando esa alarma empieza a pitar y sabes que ya no puedes hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasaba con la alarma? Que no había tiempo. Era una alarma casi lacónica, si se me permite la expresión, ¿no? Un poco poética. La propia alarma sonaba como: ¿qué haces tú, material de los humanos, si contra la fuerza del planeta no tienes nada que hacer? Pues fíjate, Clara, vamos a poner ahora otro documento estremecedor que nos recuperaba Diego, que es la recogida de cuerpos, cuando empiezan a llegar los cuerpos, pero cómo afecta eso a la mente del hombre y la mujer de Japón, que no se parecen en nada a nosotros, pero como no se parece un pigmeo o una persona de los desiertos de Mongolia, ¿no? Tienen su creencia, su cultura, tienen milenios en los genes de creencias y de animismo y de referencias del sintoísmo, donde todo está vivo. Cuando llegan los cuerpos, primero cuando se buscan los cuerpos y cuando llegan en masa, se produce, los periodistas captan con el sonido, de forma casi milagrosa, una banda sonora. Un lamento que se va haciendo común, que es espontáneo, que no es recreado, que surge y por eso tiene esa fuerza. Y uno entiende que después de ese shock, de esa cicatriz en la tierra y en el alma de ese pueblo, los fantasmas tienen que aparecer, tienen que estar, tienen casi una justificación. Ocurrió así. Son días después del 11 de marzo del 2011 en Fukushima. Poco a poco, porque impresiona, diferentes voces se van sumando, las de las primeras mujeres, también de hombres. Hay un lamento común, ¿no? Es un lamento muy vivido, es un lamento muy auténtico, es como si alguien desgarrase, ¿no?, por dentro, porque está viendo que la realidad de la naturaleza se ha llevado, una naturaleza que está viva. Nosotros, los occidentales, nos hemos separado, nos creemos diferentes de la naturaleza, creemos dominarla, creemos estar por encima. El japonés medio cree que es una parte y que todo está vivo y en constante transmisión. Es como si la lengua marina, que era amiga, se hubiese revelado por algo. Y ahí se produce un shock enorme que aún dura. Hablamos de cientos de casos, Diego, para concluir el informe, de una sorpresa que en Japón ha sido mayúscula, de una aceptación por parte del público japonés como una normalidad. Ahí están los fantasmas de Fukushima, y de un impacto que en Occidente sería impensable, ¿no? Efectivamente, y además, Iker, no solamente hay experiencias que involucran apariciones, digamos, físicas de esa persona, sino hay otra serie de
bueno, de encuentros que tienen más que ver con lo sutil, ¿no? Con señales, con fenómenos extraños que no deberían haber ocurrido. Por ejemplo, hemos conocido también la experiencia de Ayane Sudou, gracias sobre todo, Iker, debo decirlo, a Andrea Guillem de la redacción de Talon 4 y a Marta Zurita, que nos han ayudado con la traducción de estas historias. Gente milenaria que siempre se propone lo que sea con nosotros y que agradecemos un montón, que siempre que pedimos algo raro, como en este caso, la ayuda es inmediata, Diego, hay que reconocerlo. Efectivamente, así es. Bueno, pues ellas nos han traído la experiencia de Ayane Sudou, que te cuento rápidamente. Es una mujer de 25 años que trabaja todavía en una lavandería hospitalaria, que perdió a su padre en el tsunami. Su padre tenía 54 años, era muy divertido, siempre le hacía reír. Fue muy duro para ella aceptar la nueva situación, la muerte, la pérdida tan repentina de esa persona. Y 2 semanas después del desastre, encontraron el cadáver de su padre. Durante el funeral, al mirar un pequeño altar que había allí con la foto de su padre, Ayane reparó en algo que hasta entonces casi no se había fijado en ello. Y es que sobre su funeral, sobre el altar que había en el funeral de su padre, había un jarrón lleno de flores blancas, y recordó una experiencia muy extraña que había vivido días antes. Es que al ir a trabajar, ella había utilizado, por algún extraño motivo, se había intentado poner unos zapatos de trabajo que habían pertenecido a su padre. Pero al ir a ponérselo, dentro de esas botas de trabajo, de esos zapatos, justo en la zona del talón, se había encontrado con algo suave, con algo frío. Al ir a mirarlo, ella vio que allí había una flor blanca. No lo entendió en aquel entonces, solamente comprendió el profundísimo mensaje que aquella flor tenía durante el funeral de su padre al volver a verlas en el altar del funeral. Extrañas señales, concatenaciones que evidentemente en una mente racional y lógica no tienen sentido, no se conexiona el cerebro para darles un sentido. A Carmen y a mí, además, muchas veces nos han venido personas a preguntar, a veces con timidez, ¿no? En los más altos estratos incluso, en ocasiones. Y siempre es lo mismo, ¿verdad? Si te das cuenta, después de la muerte de un ser querido, repito con timidez, pero se van soltando, pues me ha pasado esto y no sé cómo interpretarlo. Hay como un temor a seguir las señales, cuando a lo mejor las señales están por eso. Las señales quizá, yo no tengo ninguna verdad, pero las señales quizá, por lo que vemos, están hechas para cada uno. No tienen por qué ser compartidas con los demás. Son importantes para uno y por tanto ya tienen un sentido, ¿no? Qué temor hay a veces de seguir ese conducto, ¿no? De las señales. Decenas de casos de este tipo en Fukushima, pero sobre todo nos quedamos, que creo que es lo importante, con una sensación no de horror ni de terrible oscuridad, como a veces tiene el mundo sobrenatural japonés. Paz, armonía, calma. Gente que lo ha perdido todo y que no se quita la vida porque ha habido una aparición. ¿Qué opináis vosotros? Por cierto, que había un caso, a mí me impresionó, que recordaban Santiago Camacho y Carmen hace tiempo, para que veamos hasta qué punto esto llega. Porque esto es hoy, está pasando hoy, con gente que no vive en un campo de concentración del Japón antiguo de guerra, hoy, con tecnología, internet, satélites, y ellos más que nosotros, vamos, y una conciencia, ¿no?, del avance tecnológico. Y de pronto, ¡pum!, surge todo esto. Hubo una ciudad en Japón, Shanxi, si no me equivoco, Shanxi, que es otro ejemplo, ¿no? En Taiwán. Y de repente se dejó de... Hablamos de una zona del planeta y de repente se dejó de construir, era como el futuro. Es la única imagen que me parece similar a esto que hemos contado, ¿no? Pensando en el futuro, se encuentran con lo ancestral y con el miedo, ¿no? En este caso con el miedo. Sí, bueno, y pasó como en el tsunami de Japón, cuando se empezaron a reconstruir algunos de los centros comerciales, por ejemplo, de esas localidades, algunos supermercados. Muchos trabajadores dejaron de hacerlo ante los lamentos, los llantos que escuchaban de las personas que habían fallecido allí. Eso siempre lo tienen muy presente. También alguna gente que recogió jarrones o cosas que habían quedado de otras pertenencias, de otras casas, los pusieron en sus viviendas, y cuando empezaron a ver apariciones dentro de sus propios dormitorios de personas, según decían, amputadas, que creían que habían muerto así, esos jarrones fueron devueltos a sus lugares, a donde los habían recogido. O sea, que habían obtenido algunos objetos, me he vuelto a recordar, lo que decía, que nunca quería coger objetos de este tipo, los tenían como testimonio, como recuerdo, como lo que sea,
y a raíz de llevar el objeto a las casas aparecían los mutilados. Sí, las personas, ellos creían fervientemente que eran las personas a las que habían pertenecido esos objetos que por alguna causa no querían separarse de lo que era conocido para ellos. También muchos testimonios de gente que había visto cómo en un último momento, después de las sirenas, la gente intentó subirse a los sitios más altos de sus localidades. Y meses después aseguraban ver corrientes de personas que subían a esas pequeñas montañas o montículos para intentar salvarse de esa ola gigantesca, o los taxistas que no querían pasar por determinadas partes de esas localidades arrasadas por el agua, porque en alguno de los casos habían cogido a lo que ellos aseguraban que era un fantasma que los había llevado hasta el sitio donde habían muerto. Y en Sanzícar parecía que pasaba algo similar, hasta tal punto que se hace una construcción muy futurista. Es en los años 80, en 1978, un poquito antes, cuando se construyen una especie de viviendas circulares. Eran conocidas como los Omni, porque verdaderamente parecen naves nodrizas que están puestas una cerca a la otra. Eran además complejos de lujo en el que iban a habitar pues gente pudiente y también funcionarios militares estadounidenses, pero los obreros empiezan a morir de forma inesperada en una serie de accidentes que se van produciendo en las construcciones sin ningún sentido, según sus compañeros, y en ese momento es cuando se decide abandonar, ya casi construida, ya casi terminada, porque estaban hasta los cristales de las viviendas puestos. Se decide abandonar la ciudad porque aseguraban que había fantasmas y que estos estaban impidiendo que se produjera esa edificación. ¿Y por qué? Todo por una simple cosa. Allí había, cuando compraron los terrenos, un dragón hecho en escultura, un dragón antiguo. Cuando las máquinas entran para alisar el terreno, ese dragón es partido en dos. Creen que el espíritu del dragón es el que provoca esos accidentes, el que provoca que esos fantasmas aparezcan y que nunca se llegara a habitar esta ciudad. Y Shanxi, que no es ninguna ficción, que hay planos, hay fotografías, hay todo un mundo. Se publicitaron los pisos, por cierto, año 78, el mismo año que se ideaba, pero en el cómic, otra ciudad muy parecida, que luego os contaré, Shinter. Bueno, pues esta ciudad futurista no llegó a albergar a personas pudientes por el miedo a los fantasmas. Pero no ¿Es leyenda eso, o no? Sino que además no fue demolida hasta el año 2008 porque los vecinos no querían que esos pisos se vinieran abajo ante el temor de que esos fantasmas, al no tener una vivienda donde estar como eran estas, fueran a sus viviendas. Con Durante lo cual 30 no querían, años fueron como esculturas en honor a los fantasmas. Totalmente, además en un sitio que da a la playa, que hay unas vistas fenomenales. Se ve que era un terreno pues como de lujo, y los vecinos preferían tener pues esas edificaciones que se iban cayendo poco a poco, iban siendo derruidas y además también habitadas por gente que decían que se dedicaban a robar y a hacer de las suyas, por criminales. Preferían tener a los criminales dentro de esas viviendas a que fueran tiradas por miedo a que los fantasmas pudieran huir a las viviendas cercanas que eran las suyas. Hablando de esculturas, también recientemente hemos visto noticias de algo que tiene que ver con pinturas de fantasmas o representaciones de fantasmas, ¿no? Sí, porque hablábamos antes de los yureis tradicionales, y muchos de estos yureis han sido representados en cuadros. Concretamente, si nos vamos al templo sintoísta de Zenshan, que está en Tokio, este templo es conocido por su amplia colección de cuadros de fantasmas japoneses del periodo de Edo. Edo era el nombre que recibía Tokio hasta 1868. Y esos cuadros se exhiben durante el mes de agosto, del 1 al 31 de agosto, precisamente durante la festividad del Obon, que es algo así como nuestro Halloween. Es el mes en el que los difuntos, los espectros, los fantasmas se acercan y pueden visitarnos, ¿no? Entonces, en estas pinturas se observan mucho de estos yureis y bueno, por ejemplo, hay algunas historias que además nos van a recordar a lo del kimono que hemos estado hablando antes, ¿no? Hay un cuadro que se titula El fantasma, que está pintado por Koga, y es la aparición de una mujer alcohólica con kimono, de unas características físicas terribles, con manos huesudas, el pelo encrespado y los dientes completamente negros.
Así hay otros cuadros, por ejemplo, titulado Fantasma, de Hiroshige, que es una cantante callejera con un ojo abierto que flota sobre un río. Pero siempre son espectros, en este caso más bien negativos, que exigen venganza o que claman por algo que ha sucedido y que nadie tiene conocimiento de ello. Lo que está clarísimo es la propia iconografía, la propia plasticidad de estas creaciones del terror. Superan, yo no sé si superan o es que son muy diferentes. Nos encontramos con los diferentes pueblos de la Tierra. Son tan chocantes para nosotros que ni siquiera encajan en nuestros miedos. Nos dan más miedo porque han superado cualquier barrera del miedo. Porque no entendemos lo que estamos viendo, yo creo, ¿no? De lo que hemos estado hablando antes con relación al tsunami, a los desaparecidos, de por qué aparecen después, un tiempo después y no al principio, durante el periodo del duelo, ¿no? La verdad es que, claro, en tragedias como esta, que hay tantísimos desaparecidos que no llegan a encontrarse sus cuerpos jamás, sugiere quizá la posibilidad de que cuando llega un momento en el que, bueno, todo el mundo lo dice, ¿no? Puedes perder a un familiar, a un hijo, a alguien en circunstancias tremendas, pero tienes el consuelo de tener su cuerpo, lo puedes enterrar, lo puedes velar y puedes iniciar el duelo. Pero cuando no existe la aparición del cuerpo, y ahí desgraciadamente tenemos casos aquí en los que ha habido asesinatos donde está pendiente que aparezcan esos cuerpos, no se inicia el duelo igual, ese periodo necesario que necesitamos para poder no olvidar, porque eso no se olvida nunca, pero sí por lo menos asimilar y seguir viviendo, pues tal vez llega un momento en el que, como no se va a encontrar el cuerpo, quizá de repente pues surge esa aparición que nos dice, ojo, que yo no voy a aparecer, pero estoy bien, ¿no? Me encuentro bien, puedes estar tranquilo, continúa con tu vida, porque un poco el mensaje es continúa, ¿no? Y sobre todo en los casos en los que están límite a punto de suicidio. La gran pregunta sería si existe una especie de resorte cerebral, de resorte de nuestra propia naturaleza, que es lo que estará preguntando parte de nuestro público, que ahora lo vamos a escuchar, que nos hace crear todo ese fantasma para aliviarnos, ¿no? Que es una especie de sistema defensivo profundo del ser humano. También se puede pensar. Bueno, recordemos hace unos programas que hablamos del neurólogo inglés Oliver Sacks, que bautizó a este tipo de fenómenos como alucinaciones de duelo, es decir, apariciones, sobre todo además cuando el familiar ha visto morir a su propio miembro de la familia, cuando no ha podido ayudarle, cuando ha visto sobre todo también que es una muerte a destiempo. Y Sacks hablaba de esto utilizando el término alucinación no como lo entendemos hoy en día, no como algo que no existe, efectivamente, sino como se entendía en el siglo XVIII, quizá como una conexión con otro plano de la realidad que de alguna forma nos ayuda, igual que lo hace el tercer hombre, igual que le hacen otro tipo de apariciones en momentos clave de nuestra vida. Pues quizá la misión de este tipo de apariciones, de este tipo de fantasmas, sea la de ayudarnos a superar un episodio traumático. Bueno, también dicen, hay otras teorías, ¿no?, que aseguran que cuando se vive una situación de gran alarma, de gran tragedia, hay algo que se abre en el cerebro y te invita a conectar más con aquello que en determinados momentos de tu vida no se ven, y que en eso sí, parece que hay una apertura mental por ese shock que sufre el cerebro, y parece que tienes acceso a esas otras realidades que normalmente no puedes acceder a ellas. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo no sé nada, pero me fijo cuando ponemos el ordenador y salen el símbolo de la wifi, ¿cómo es? Es como un triangulito así y luego hay unos ondas, boomerangs, ¿no? Ondas que van subiendo. Varía mucho tu percepción de las cosas dependiendo de si la conexión está alta, está baja. Da la sensación de que ciertos momentos de la vida ponen la wifi al máximo. A un máximo donde se ven cosas que en el estado de letargo y medio durmiente habitual tú no ves. Es como si hubiera una super wifi que se amplifica, unas posibilidades que han crecido, un dial que ha ampliado su abanico y que de repente en esos momentos, en momentos de situaciones de mucho estrés, se genera un mundo nuevo que quizás es que siempre está ahí, pero nunca lo alcanzas. Claro, y también nos da que pensar el hecho de que este estudio realizado por este periodista japonés haya tenido tanta aceptación y haya tantísimos casos. Es decir, hablamos de
una cultura que digamos que tiene esa wifi mucho más amplificada que nosotros. En común, desde luego. Tienen esa creencia muy amplificada, muy desarrollada, y entonces la gente no tiene miedo a contar los casos. Y es curioso que sean los reyes de la tecnología, ¿eh? O sea, que eso no les ha impedido ser grandísimos científicos. Eso que dice Clara es clave totalmente, porque si nos hacemos un poco de autocrítica, en España es cierto que ante grandes tragedias, grandes catástrofes, cuando empezamos a rascar a nivel interno se encuentran cosas. Lo que ocurre es que nadie quiere contarlo. Los testigos no quieren hablar porque dicen que son temas candentes, temas que no están cerrados, y de hecho yo he recogido información de algunos casos que realmente pues están un poco en el candelero, pero que los testigos no quieren hablar precisamente por eso, por el miedo a que son heridas sin cerrar todavía. Todavía está supurando, ¿no? ¿Qué dice nuestro público en Nave del Misterio, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, Carmen? Pues mira, Nuria nos dice: creo que las personas que pasan por estas catástrofes no son las mismas, desarrollan una gran sensibilidad. Justo lo que estabas diciendo, ¿no? Esa wifi ampliada. Sí, pero es que incluso cuando empezaron a verse todos los fantasmas en el tsunami de Japón, hubo incluso estudios de científicos y parapsicólogos de allí, de las dos ramas, tanto de la ciencia como de la parapsicología o el misterio, allí, que hablaban con estas personas y llegaron a esa conclusión, que después del shock vivido eran, porque no solamente habían visto muchos de ellos a los fantasmas de las personas que habían fallecido, de sus propios familiares, sino que percibían otras cosas a raíz de ese shock que se había producido en su cuerpo. Por eso te digo que es que yo recuerdo que cuando hicimos el programa del tsunami de Japón, vivimos y estudiamos todas estas historias, y recuerdo que se hicieron esos estudios donde esa wifi que tenemos todos se amplificaba, y que incluso dijeron pues que muchas de las personas habían desarrollado una serie de capacidades que nunca habían tenido a lo largo de su vida. Y que ya se habían quedado con la wifi así, ¿no? Directamente. Y entonces, en otros lugares incluso ya veían otras cosas que antes no podían ni ver, ¿no? Nate dice: saber lo que está pasando y no poder hacer nada tiene que ser horrible. Blanca Oriol por fin me deja escribir un mensaje. Genial el tag de fantasmas japoneses. Antropología pura, esas imágenes de almas en pena. Estaban poniendo las figuras de algunos de los dibujos japoneses. Son brutales. Lo conspiranoia dice: la alarma da mucho yuyu porque no presagia nada bueno. Javier Calvo Fernández: esas apariciones que tuvieron sus familiares eran el alma en pena de esa gente para ayudar a sus familiares a seguir adelante, para decirle: quiero veros bien. Esto es interesante, porque ahí también hay una enseñanza, ¿no?, que a veces no queremos ver. Curiosamente, después de la emisión que hicimos con dos doctores sobre los sueños de los moribundos, ¿recordáis? Hemos recibido muchos casos de personas que nos contaban que estaban en el hospital. Esto es muy interesante. Y que el hijo bajaba justo a por un café y aprovechaba la persona grave para morir. Pero que era sistemático, había cientos de casos. Y es porque el llanto, la pena lógica y humana, ¿no?, de los que alrededor de la cama no quieren que el muerto, les impide, como si fuera un lastre de un globo, ¿no?, como si pusiéramos un peso, viajar a donde tienen que viajar. Y que ocurría que justo en momentos, aprovechando mínima soledad o no estar con personas muy significativas, ocurría. Es decir, eso está pasando, y ahora con este caso comprendemos, me parece interesante, que a veces la aparición sea proveniente de lo más profundo de nosotros mismos, o sea, exógena, ajena, perteneciente al mundo de lo oculto, de lo otro, viene y genera un bien en este caso, que es que de repente una calma muy especial se apodera de la persona que está huérfana, ¿no?, huérfana de sentimientos y un poco moribunda también. Bueno, el irse cuando los familiares no están al lado, cuando en un momento determinado se bajan, o el esperar a irse cuando tiene que llegar un familiar que a lo mejor está lejos, que viene de viaje, es llegar y a los 5 minutos, porque enfermeras y médicos muchas veces nos lo han comentado. Paula Rión nos dice: cuando habláis de esa tranquilidad que los padres sienten ante las apariciones de sus hijos, se iguala a la tranquilidad que sentí yo el día que se me apareció mi padre a mis pies mientras dormía. Mientras le daba de lleno toda la luz del sol que entraba en ese momento por la ventana, él me sonreía y me pudo transmitir paz y felicidad. En ningún momento miedo, plena tranquilidad y sosiego. Tras su cáncer y su muerte, yo le había pedido una señal y ese día, tras dármela, pude saber con certeza que ahí seguía feliz y vivo, y yo respiré tranquila. Un saludo, chicos. Jorge González dice: yo creo que muchas de las víctimas del tsunami aceptaron su destino. Por ello, antes de irse, se despidieron. Milenio 1996, la cultura nipona es muy sensible. Creen en la reencarnación y sus vidas están hechas con mucha paz. Deberíamos aprender de ellos. Isma Pacheco: en la cultura popular japonesa, ambos mundos coexisten. Estarán más predispuestos
para este tipo de encuentros. Sara dice, pues no, los fantasmas japoneses no son todos vengativos ni arquetípicos, todo depende de las circunstancias de la muerte. Alex Furu, los pelos de punta, se me encogió el alma aquel día, tal vez también porque mi padre es de Japón, sentí que algo me unía a todo ello. Antonio García dicen que tras el terremoto de Japón los polos se movieron. Silian, extranjero de otro mundo, qué bonita forma de llamar a cualquier ser cuya existencia escapa a nuestro entendimiento. Extranjero de otro mundo, qué bonita terminología. Luego seguiremos hablando de Japón. Si alguien tiene recuerdos de aquel gigante robot que apareció repentinamente en las pantallas de televisión un día de marzo del 78, que nos escriba qué sensaciones se le han quedado. Carmen también irá recopilando qué recuerdos afloran. Hay mucho, os aseguro que hay cosas francamente interesantes y curiosas que solo se pueden concebir ahora. Cuando eras niño no. Cuando eras niño las sentías pero no las entendías. Ahora empiezas a entenderlo poco a poco. Vamos a cambiar el tercio rápidamente. Nave del Misterio en Facebook, en Twitter, con Guillermo y Diego trabajando a tope como siempre. Diego, gracias, compañero. Un placer, Iker. Es un placer como siempre trabajar contigo con estos temas que de verdad nos dejan sobrecogidos y que están pasando ahora mismo. Seguiremos atentos. Te transmigras ya directamente a Nave del Misterio y a las redes sociales, ¿no? Para ir poniendo esas imágenes. Eso es, allá que me voy. Gracias. Un placer. Porque este programa lo hacemos todos para todos y ya tiene una vida también doble en el Twitter de Nave del Misterio, en el Facebook, donde van poniendo, me sorprende muchísimo, van poniendo imágenes, yo no sé quién puede seguir. Bueno, la mentalidad, un día hablaremos de eso, lo hablamos en la redacción, el cerebro nuestro está cambiando tanto que es capaz de ver un programa siguiendo internet o de escuchar la radio siguiendo. A mí me gustaría que no os perdieseis nada, ¿no? Pero también es... Bueno, estamos desarrollando el cerebro también, ¿no? Acostumbrándonos a hacer tres cosas a la vez. Eso para mí es tan difícil. Hago una y la hago mal, pero vamos, es complicado, ¿no? Vamos a hacer algo que es importante. Hablaba Clara de asesinatos. Mira, a mí algo que me asombra, y yo os pido yo también vuestra opinión, pero que me asombra profundamente y que no logro concebir. Hemos conocido casos muy recientes de asesinos terribles, malévolos, diabólicos, seres oscuros, depredadores humanos, y que luego nos damos cuenta, si hacemos un seguimiento, por aquí no nos gusta tanto hablar en sí de los crímenes, ¿no? Hace mucho tiempo que no hablamos solo porque sí de un crimen, pero hay algo que tiene que ver con la mente, con el espíritu humano, y que es realmente demoledor. Y Clara me dijo, vamos a tocar ese tema, que es un poco tabú. De repente nos damos cuenta de que hay mujeres de cualquier edad, mujeres de aspecto atildado, mujeres hermosas, que de repente se enamoran de asesinos, que se hacen fans de asesinos, que se convierten en protectoras de asesinos. Es que no es un caso, ni dos, ni tres, son decenas y decenas. Enamorarse del asesino es algo tan raro que es tabú hasta para el misterio. Nosotros en este fragmento vamos a contaros todo lo que hemos descubierto. Y las noticias nos llevaban recientes de nuevo, como ocurrió en Fukushima, hasta no el asesino, sino el inductor o el cerebro de uno de los asesinatos más terribles de la historia, el de Sharon Tate y las personas en torno a la familia Manson que ejecutaron a estas figuras, ¿no?, del Hollywood de la época, y cuyo dicen que ese crimen acabó con la época del sueño americano, ¿no?, que fue un aldabonazo terrible en mitad de la conciencia de los hippies. Aún las pintadas de Pig u otras causan escalofrío. Las imágenes de Sharon Tate ni os cuento. Yo os recomiendo que ni vaguéis en busca de ellas, aunque si digo esto ya todo el mundo estará, pero de verdad que no merece la pena. Son terribles, una mujer embarazada de 8 meses y un crimen terrible. Bueno, pues el inductor, digamos, o el generador de toda esta paranoia que acaba con esas personas, era noticia hace nada, Clara, por algo. Sí, era noticia hace unos meses. Yo creo que nos sorprendió a muchos, ¿no?, cuando afirmó y bueno, ejerció su derecho de solicitar una licencia para contraer matrimonio. Él, recordemos que cumple cadena perpetua desde el año 71, después de que le fuera conmutada la pena de muerte, debido a que fue abolida en el estado de California durante todo el proceso, que causó mucho tiempo entre rejas, ¿no? Bueno, Manson tiene ya 80 años. Tiene 80 años, Manson, madre mía. 80 años. Claro, es que es una figura histórica, claro, por desgracia, ¿no? Y había decidido casarse con Elaine Barton, de 27 años. Esto es lo que llamó la atención de todo el mundo, ¿no? Diciendo, bueno, ¿esta chica dónde va? Sí, además estoy segura de que nuestros compañeros están colgando alguna foto de la susodicha y entonces nos va a sorprender aún más, ¿no? Sin embargo, la ilusión de Manson duró poco.
hace unos días, este mismo pasado mes de febrero, se ha sabido que Manson ha decidido no casarse, ha dejado correr la licencia que caduca, porque descubre que Elaine Barton, lo que ella realmente pretendía era casarse con él, heredar su cuerpo una vez éste hubiera fallecido, meterlo en una urna de cristal y exponerlo bajo precio. Que por otro lado es un final tipo Edgar Allan Poe propio de una figura diabólica como la de Manson, ¿no? Sí, le hubiera pegado todo el hacer este final, ¿no? Pero lo cierto es que Manson no estaba por la labor de que esto sucediera así, entre otras cosas porque consideraba que esta idea era una estupidez, ya que él está convencido de que no va a morir. Pues bien, a raíz de esta noticia es cuando se nos ocurre la idea de, decir, no es un caso único este que estamos comentando. Quizá en este caso sí era una persona interesada que no tenía ninguna pretensión amorosa o atracción sexual por Manson, pero sí que hay casos en los que esto es patente, y casos de asesinos terribles, crueles, sádicos, verdaderos depredadores, como hemos comentado antes, que no llegamos a acertar qué es lo que pueden ver en estas personas. Por eso Manson pensaba, hombre, ha venido una groupie de los asesinos, que es un fenómeno que casi se puede detectar, ¿no? Como ha habido otros casos, Manson pensó, hombre, una chica seducida por el asesino, o en este caso el cerebro de los asesinos, ¿no? Ya había tenido más, Manson, Sí, y miles de cartas admiradoras, ¿no? Que luego veremos, aunque sea rápidamente, cómo en España este fenómeno también se ha producido, que es para decir, apaga y vámonos, ¿no? Claro, y esto es más común que suceda en mujeres. Recibe un nombre, enclitofilia. Luego veremos por qué es más común, pero si os parece, vamos a analizar un poco estos casos con dos grandes expertos de la mente humana y del comportamiento, que son el psiquiatra José Miguel Gaona y el psicólogo y perfilador Vicente Garrido, que les agradecemos su colaboración porque siempre nos dan informaciones muy interesantes, ¿no? Porque realmente estas personas, ¿cómo piensan? ¿Qué tienen dentro? ¿Son personas normales o tienen alguna patología? Y eso es un poco lo que hemos querido saber. Si os parece, vamos a comenzar con el caso de unos hermanos multimillonarios llamados Light y Eric Menéndez, quienes asesinaron a sus padres a sangre fría en su mansión de Beverly Hills en el año 89. Se convirtieron en estrellas mediáticas a raíz de que su juicio fuera televisado en el año 93. Y en función de esto, pasa muchas veces, ¿no? Que cuando no conoces algo, pero de repente te lo ponen en la televisión y parece que se está hablando de esa persona todo el tiempo, y hay gente que se siente atraída. Finalmente fueron declarados culpables. Habría que pensar por qué de la atracción, es otro fenómeno, para otro día, de la televisión, porque sí. Si tú puedes sacar a cualquiera, pero cualquiera es con los más bajos instintos, y alguien dice hoy, me he enamorado. O sea, es como tan absurdo, qué poder hipnótico hay ahí, ¿no? Bueno, pues finalmente fueron declarados culpables de 2 cargos de asesinato en primer grado y de conspiración. En este caso se rechazó la pena de muerte, ya que ninguno tenía antecedentes previos, y se conmutó a la cadena perpetua. En el año 96 los separaron, fueron a 2 cárceles diferentes y fueron clasificados como presos de máxima seguridad. Ambos se han casado en prisión. A pesar de que el estado de California, eso es importante, no permite las visitas conyugales para los condenados de por vida por asesinato, es decir, no hay ese vis a vis. No hay beber vis a vis, aquí en España sí hay, pero allí no. Y en este tipo de condenados, por tanto, las mujeres que se han casado con ellos saben que nunca van a tener contacto, digamos, carnal con ellos, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues en el año 97, Lyle, uno de los hermanos, se casó con Anna Erickson, que es una exmodelo y que había sido chica Playboy, de muy buen ver, os podéis imaginar, claro. Dices, bueno, pues empezó a mantener correspondencia con Lyle y se casó con él. El matrimonio terminó cuando ella le descubrió, esto es tremendo, le descubrió siéndole infiel por carta con otras admiradoras. La chica Playboy quería a su príncipe azul asesino y le sorprendió con otras. Es como para una reflexión tan profunda, pero en fin, claro, también locura existe en todos los gremios, ¿no? No va a ser una cosa de las mujeres, pero este fenómeno, le ha puesto un nombre claro, bueno, los especialistas, no se ha hablado mucho de él, me parece interesantísimo.
Bueno, pues posteriormente de esto, en 2003, Eli se volvió a casar con Rebecca Smith, una editora de una revista. La ceremonia se produjo en el área de visitas de prisión y ambos se habían conocido 10 años antes de este compromiso, aunque él en ese tiempo ya había matado a sus padres y ya, en fin, que ya sabía perfectamente quién era él. En cuanto a Eric, el otro hermano, se casó mediante una ceremonia telefónica en la prisión estatal de Folsom y posteriormente ratificó el compromiso en persona en la sala de espera de la cárcel con Ruth Tammy Shacoman. Bueno, esta mujer, según ha declarado, fue una ceremonia maravillosa hasta que lo tuvo que dejar, porque claro, se tenía que marchar a su casa. Esa fue la noche para ella más solitaria y declaró que su relación era algo con lo que había soñado toda la vida y que nunca va a encontrar a alguien tan especial como este hombre, ¿no? Seguramente tan especial, ¿no? Madre mía. Desde luego. En 2005 autoeditó un libro titulado Nos dijeron que nunca lo lograríamos, mi vida con Eric Menéndez. Ya contaba esos pormenores hasta que consigue, pues, casarse. Llegan a justificar los actos que curiosamente son contra otras mujeres muchas veces. Muchas de las fans de asesinos han sido condescendientes y amantes del asesino cuando éste ha matado a mujeres indefensas. Pues sí, y además, como decíamos antes, además el componente de que no van a mantener relaciones sexuales con estos sujetos nunca, que para como un amor espiritual encima. Sí, es un amor espiritual porque saben que están condenadas a esa especie de abstinencia, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es la mente de estas mujeres? Nos lo van a explicar primero Vicente Garrido y después el doctor Gaona. Hay que diferenciar entre la persona que se enamora o la persona que finge que está enamorada, porque en ocasiones hay mujeres que buscan notoriedad, buscan sensaciones de excitación o de riesgo, y en este sentido para ellas es una manera de estar, digamos, bajo los focos de la atención pública. Yo no diría tanto que hay enamoramiento, sino un mutuo interés por parte del asesino, quizá porque pueda sacar algo de ella, e interés por parte de ella. En todo caso, siempre pienso que tiene que haber algún componente emocionalmente dudoso, porque lógicamente frente a la verdad de los hechos y frente a la verdad de los crímenes espantosos de estas personas, el sentido común, como es lógico, nos orienta a que no tenemos que tener ningún tipo de relación, ni mucho menos enamorarnos. Tienen dos cuestiones. Por un lado está muchas veces el verdadero ensalzamiento que se hace de sus personalidades a través de los medios de comunicación, y me refiero a las personalidades de los asesinos, con infinidad de detalles, con cuestiones en el que es verdad que se profundiza en lo grotesco, en toda la parte más criminal, pero en muchas ocasiones también en aquellas otras historias relacionadas con su vida personal, íntima, su pasado, etcétera. Es decir, hay una verdadera amplificación. Y por otro lado, mujeres con baja autoestima, mujeres que en un momento dado se enamoran literalmente de ese personaje, de un personaje además ficticio que tan solo existe en su cabeza. Y huelga a decir además que muchos de estos asesinos son los verdaderos embaucadores. Por ejemplo, como Charles Manson, que tenía un regimiento de chicas alrededor, a las que con su labia, evidentemente, de alguna manera, literalmente, amaestraba, ¿no?, para que hicieran lo que él quería. Escuchaba al doctor Gaona y dices, es que con su labia, ¿no? Manson, con ese aspecto, diciendo quién es, y con su labia embaucaba. Hombre, por mucha labia que tengas, es que son cosas que, ¿verdad?, te sorprenden. No, es que tiene una labia, jolín, sí, tiene mucha labia, pero madre mía, ¿no? Bueno, quizá cuando vamos conociendo casos concretos todavía nos sorprendemos más, ¿no? Por ejemplo, el caso de Richard Ramírez, del cual hemos hablado aquí. Terrible. Apodado el merodeador nocturno, que bueno, pues ha sido calificado y aparece en numerosos libros relacionados con crímenes como asesino satánico, porque además hacía una serie de pentagramas y de figuras tatuadas en el cuerpo de las mujeres a las que mató, que bueno, concretamente se cifran en 13 asesinatos y 11 violaciones, por los cuales fue condenado a muerte en 1989, pero tras solicitar múltiples apelaciones, pues fue consiguiendo zafarse de la cámara de gas durante más de 20 años. Su juicio fue uno de los más mediáticos y además Richard Ramírez
fomentó esto porque le gustaba posar ante los medios, se dejaba hacer fotos, todo lo que fuera a salir en prensa le interesaba. Había una vanidad evidente en muchos grandes criminales, estos seres terribles. Hay luego una vanidad, una carencia, una especie como de complejo de inferioridad en el fondo que hace que quieran aparecer en todos lados, ¿no? Sí, además él empezó a recibir multitud de cartas de mujeres que abiertamente manifestaban su amor por él, y más de una vez la sala tuvo que ser desalojada debido a que se presentaban algunas mujeres en ropa interior, pues que se dedicaban a coquetear con él durante las sesiones del juicio. Un tipo, Clara, el Midnight Stalker, el merodeador nocturno, que se aparecía y se colaba por ventanas cuando él veía que había una ventana abierta en las zonas residenciales, y que muchas veces la mujer se despertaba y estaba atada y estaba el tipo al lado fumando, y luego a alguno le sacó los ojos con un puñal. Es decir, no estamos hablando de un angelito de la guarda. Les grabó signos en el cuerpo, les hizo todo tipo de vejaciones y torturas a 13, y luego iba por las calles con unos cascos. Él decía que siempre escuchando AC/DC, y vagaba y la policía no le encontraba, y iba actuando en esas casitas típicas de películas norteamericanas, y con la suerte o la desgracia, vivir o morir dependía de si hubieras cerrado bien las persianas y tenías alarma, ¿no? En este caso, durante varios años causó el terror, el merodeador nocturno, y recibe cartas de amor y ropa interior. Sí, y una de esas admiradoras que le escribía era Doreen Lioy, que intercambió pues casi un centenar de cartas con él, y que bueno, pues llegó al extremo de que Ramírez le propuso matrimonio y ella aceptó. La boda se celebró en 1996 y bueno, Doreen Lioy, para que nos hagamos idea de cómo era su perfil, era una católica de 41 años que era virgen y guardaba celosamente su virginidad para el ansiado momento de su matrimonio, que habría de celebrarse con este hombre, con Richard Ramírez. Aunque ella sabía que nunca tendría la oportunidad de consumar ese matrimonio, ya que estaba en esa situación especial en la que no se permitía esos vis-a-vis matrimoniales. Y bueno, pues de hecho tuvo muchos problemas para poder contraer matrimonio, ya que su familia se oponía radicalmente al tema, y la familia se enteró de que ella estaba viendo al merodeador nocturno, porque un día la siguieron y descubrieron que iba a la cárcel a visitarle. 12:49, en cuanto Clara ha dicho que la mujer era virgen 41 años y guardaba, ¿no?, con celo su, entre comillas, virginidad o cualidad para Richard Ramírez, tanto Fermín como Yuri han puesto una cara, han saltado como un resorte. Y dices, si ya la historia es increíble, hay elementos todavía más increíbles que seguramente, me imagino, tienen que ver con una perturbación, ¿no?, directamente, porque es que si no... Claro. Pero claro, como los casos son con tanta repetición de amor y adoración por el asesino, y como vemos en España también ha ocurrido, uno se queda sorprendido, ¿no? Sí, de hecho esta mujer quedó completamente seducida por la figura de Ramírez, que para ella, decía, claro, le parecía débil y vulnerable. Vulnerable, Richard Ramírez. Esto fue antes de que terminara de ser el juzgado. De hecho, ella acudía al juicio, ¿no? Por tanto, ella aún no sabía si era culpable o inocente, y él le fue convenciendo de que él era inocente, de que todo lo que habían dicho de él pues no era cierto. Y un día la llamó a las 3 de la mañana, la invitó a la cárcel a conocerle, y a la tercera visita fue cuando le propuso matrimonio. Dice que ella nunca encontrará a alguien como a Richard. Richard hizo la llamada y dijo, vente a la cárcel a las 3 de la mañana. El asesino satánico, es curioso, había elegido lo que los ocultistas dicen que es la hora, 3 de la mañana, del diablo, ¿no? Casi ahora, fíjate. Pues sí, la eligió ella, porque como hemos dicho, no era la única mujer que fantaseó con Ramírez. De hecho, se conoce, por ejemplo, un caso de las que eran más asiduas, ¿no?, de una enfermera, de una maestra de escuela y hasta una adoradora de Satán, pero él la eligió a ella, que era editora, y dicen que precisamente la pudo elegir porque era virgen. Lo que pueda buscar Richard Ramírez nos lo imaginamos, quizá, ¿no? Pero ¿qué buscan mujeres como Doreen Lioy en personajes como esto? Nos lo cuenta el doctor José Miguel Gaona. Buscan la redención, y la redención además comienza en etapas muy iniciales, porque muchas veces estas mujeres que se enamoran de estos verdaderos asesinos, el que muchas veces son prácticamente confesos, a pesar de todo ellas intentan justificar, intentan negar
que muchas de estas cuestiones han ocurrido y racionalizan sus crímenes para barnizarles con cierta aura de inocencia, ¿no? Una vez que existe este cambio a nivel psicológico, ocurre muchas veces que la persona tiende a tener lo que muchas veces llamo el síndrome del Salvador, y esto ocurre también en hombres, en mujeres, muchas veces por ejemplo con personajes que uno ha conocido, con personas que tienen problemas de drogas o problemas importantes. Hay personas que justamente debido a su baja autoestima solo se sienten útiles y queridas a través del reconocimiento de sus acciones frente a terceros, ¿no? Entonces comienza esta verdadera peregrinación hacia la salvación del otro, en el que uno intenta ayudarle, se entrega, es decir, mucho más que a uno mismo. Y este síndrome del Salvador evidentemente quita cualquier posibilidad de crítica frente a lo que realmente tenemos delante de nuestros ojos, que es un asesino. Como siempre explícito el doctor Gaona, el síndrome del Salvador, siempre aprendemos cosas nuevas. Sí, además Gaona pues nos comentaba que este síndrome, sin llegar a esos extremos en los que se ve casos de personas enamoradas de asesinos, se produce en otros ámbitos, ¿no? Él hablaba de haber visto en su consulta pues en el caso contrario, es decir, de hombres que hay menos, pero ellos venían porque estaban enamorados de prostitutas, y cuando hablo de prostitutas no me refiero a la pobre mujer que está explotada por una red de prostitución, sino él hablaba de verdaderas depredadoras que tienen esa forma de vida y que lo que hacen es desplumar, ¿no? Y claro, la pregunta es si, independientemente de estas carencias, como la que podía tener la mujer de Richard Ramírez, que de hecho tenía una hermana melliza, que la familia era la preferida, era la otra hermana, y ella se sentía como menospreciada y poco apartada del núcleo familiar, se puede tener unas carencias pero ser normal, o realmente existe algún tipo de patología, ¿no? Vicente Garrido nos decía que solamente lo veía normal en los casos en los que las personas tenían algún tipo de vínculo con prisiones o contacto con los presos muy diario, de tal manera que ya tienen cierta empatía, no hacia lo que han hecho, por supuesto, sino en un momento determinado pueden tener cierta empatía pues les da pena que a lo mejor estén allí, o yo que sé, por situaciones que viven allí directamente en la cárcel que a lo mejor nosotros no podemos imaginar y que nos costaría empatizar, y que para ellos es su día a día laboral, ¿no? Pero en otros casos Garrido es contundente al decir que realmente hay algo que está un poco mal, ¿no? Vamos a ver que hemos dicho que en estos casos no se llega muchas veces a consumar el matrimonio, ¿no? o la relación, teniendo lo que serían relaciones sexuales con el asesino. Y bueno, pues muchas de estas personas no les importa esto, y hacen grandes recorridos de kilómetros y kilómetros para poder ver a estos personajes y pasar, aunque sean unas horas, con su amado, ¿no? Gaona nos decía que lo que existe aquí es más que el tema sexual, es el poder del erotismo, ¿no? Que es muy intenso y que se convierte como el eje emocional de la vida de la persona, y al final esa persona es como el centro, su centro de todo, su sentido de la vida, y que existe esa atracción morbosa por un personaje que ha sido idealizado en parte por los medios de comunicación, por medio de juicios mediáticos o apariciones en prensa y en televisión. Y nos mencionaba casos como por ejemplo el famoso célebre asesino Landru, Barba Azul, ¿no? Es verdad. Y también nos hablaba incluso de Ted Bundy, que llegó a tener un verdadero club de fans de mujeres pues que habrían dado lo que fuera por estar con él. Hablando de club de fans, Clara, porque esto es interesante y además es un tema que yo creo que se ha tocado muy poco, fíjate, y que seguro que tiene una revisita, en el sentido de que si trazamos una línea hacia España, porque la gente puede decir, bueno, esto pasa en Estados Unidos, que es el show business, que todo está desproporcionado, para bien y para mal, pero ojo, es que en España nos hemos encontrado un fenómeno similar, muy poco estudiado, evidentemente. Garrido y Gaona son de los pocos que saben, o Cabrera, que han analizado estos casos, pero hay germen para darse cuenta de que en casos flagrantes de atentado contra la mujer, que esto también habría que pensar por qué es, de mujeres masacradas, algunas desaparecidas, y otras mujeres son capaces de enamorarse del individuo que a conciencia saben que ha hecho eso. Ejemplos.
Bueno, el ejemplo más reciente que tenemos es Miguel Carcaño, el asesino confeso de Marta del Castillo. Está recibiendo en la cárcel numerosas cartas, y no solo cartas, sino también regalos. Incluso hay presos que han comentado a sus familias que se jacta de tener ya una novia con la que mantiene correspondencia y con la que intenta por lo menos mantener un contacto. O sea, no regalos. Es un fenómeno casual, está claro. No es un fenómeno. José Rabadán, si recordáis, el asesino de la katana, el 1 de abril del año 2000, en San José el Mayor, en Murcia, asesina con esa katana, con esa espada japonesa, a su padre, a su madre y a su hermana de 9 años con síndrome de Down. Bueno, pues es uno de los primeros en España que empieza a recibir esas cartas de fans que estaban enamoradas de él, de regalos, hasta tal punto que una de esas fans, de esas groupies que coleccionaban sus fotografías, que grababan los programas donde se hablaba de él, que le veían un chico atractivo. Una de ellas fue Verónica, era la hermana de uno de los compañeros del recinto de menores donde estaba este chico, que tan solo iba a cumplir 6 años por la ley del menor, tan solo podía estar recluido en ese centro de menores 6 años. Pues esta chica le dijo a su hermano que le atraía este chico, que se lo presentara. Empezaron una correspondencia a través de carta, y en el año 2003 ella por primera vez va a verle en un cara a cara. Se enamoran y lo que hacen es llamar a un notario para hacerse pareja de hecho. Esta chica dice que él no es un asesino, que fue un trastorno mental. El proceso de justificar lo que ha hecho, ¿no? Totalmente. Que fue un trastorno mental por lo que acabó con su familia, pero que al contrario, que ella se siente muy segura y muy protegida a su lado, que no es tal y como lo pintan, y según además las personas que lo trataron, el forense García Andrade decía que Rabadán sí verdaderamente había tenido un estado mental de penumbra. Ella se acoge a eso y dice que su novio, que su marido, su pareja de hecho, verdaderamente no quería matar a su familia. Pero hay otros especialistas que aseguran que Verónica está con él porque tiene en cierta forma ganas de notoriedad, de ser alguien que ella no puede ser por sí sola, que junto a una persona que tiene tanto foco mediático, pues ella quiere estar a su lado. No tenemos más tiempo, nos marchamos ya, regresamos con muchos más contenidos en Milenio 3.